Hoy nos acompaña Lino Carrillo. Lino Carrillo es un ejecutivo con amplia experiencia en Venezuela, en Canadá y en Estados Unidos en las divisiones técnicas, operacionales, proyectos de capital, planificación y nuevos negocios de refinación y mejoramiento de crudo. Comenzó su carrera en la refinería de Cardón, donde ocupó la gerencia de operaciones y luego la gerencia de operaciones de Amuay. Fue gerente de arranque y comisionado de Sincor, ocupó el cargo de gerente de nuevos negocios de la división de refinación y suministro y comercio de PDVSA. Se ha desempeñado en Canadá como director de ingeniería de Suncor Energy, vicepresidente de tecnología, Chief Operating Office de una startup y gerente general de operaciones y mejorador de CNOOC, Nexeben. Actualmente se ocupa de promover opciones para el rescate de la industria energética desde el grupo VE Energy Future. Con ustedes entonces dejamos a Lino Carrillo. Adelante, Lino. Día a todos y muchas gracias especiales a VAPA y a Benamérica por la invitación a hacer esta presentación que denominamos la transición energética, una oportunidad para Venezuela y la región. Es el polo energético. Entonces, voy a permitirme leer un mensaje para no detalle. Digo que en representación del grupo Energy buscamos que llegue a los políticos para que abracen las posibilidades que presentamos, al venezolano para que tenga esperanzas en su Venezuela, a pesar de todo lo sufrido en este siglo, y a nuestros colegas para que cambiemos los paradigmas de explotación de los recursos de forma aislada y que más bien los veamos como una parte de un todo potencial que se presenta en nuestro país al contar con tantos recursos que en sinergia son mucho más riqueza y valor para el país que si se explotaran bajo los viejos paradigmas. Bueno, ponemos siempre este tipo de disclaimer, de cargo de responsabilidad, puesto que usamos referencias y como tal queremos proteger los derechos de autor y en caso de que vayan a usarla, también para que hagan uso del derecho de autor de lo que nosotros mostramos acá. Entonces, ¿quiénes somos y qué estamos haciendo? Somos un grupo de profesionales del sector de la energía que compartimos una pasión y ella es imaginar cómo podemos aprovechar nuestro inmenso potencial del país para maximizar la generación de riqueza para nuestro pueblo. ¿Quiénes somos? Voy a nombrarlos rápidamente. Está Víctor Vázquez, está don Tomás Mata que nos ayudó, aportó valioso todo lo que es EIP, tanto de crudo como de gas, Castor González en la parte petroquímica, Osvaldo Hernández en refinación y estimaciones, Tairo Perdomo y Julio Bucci en la parte de mercadeo, Rubén Pérez en petroquímica, gas, y luego vino Carlos Sánchez con su conocimiento profundo de lo que es las geociencias, Cirilo González, refinación, Fernando Silva, mejoramiento y AIP y refinación, Luis Rodríguez, Nelson Benítez, José Sifontes, Raúl Páez y últimamente tenemos a Arnaldo Rodríguez, Eduardo Betancourt y Horacio Medina como sponsor corporativo. Entonces, ¿qué buscamos y qué proponemos? Básicamente, lo que hemos hecho es conceptualizado y hemos evaluado opciones individualmente. Refinación, los pozos, los mejoradores, la petroquímica existente, la infraestructura existente. Entonces lo que hemos hecho nosotros es, una vez hecha esa evaluación, hemos definido un portafolio de opciones, no un activo solo, sino un portafolio de opciones de inversión
que sea atractivo al capital privado y que de alguna manera garantice al país mayor retorno y menos riesgo para el inversionista privado. Para ello, todo este análisis lo hemos hecho bajo un marco de referencia que ahora les expongo, de manera que logremos alcanzar esa visión que mencionaba yo de convertirse en un polo energético y de bajas emisiones de las Américas. Hoy por hoy, y definimos hoy y después definimos el día D+1, que es cuando hay un nuevo gobierno democrático, Dios mediante. Hoy por hoy existe lo que se ha desarrollado, un plan táctico de emergencia que te permite de alguna manera o de unas líneas de acción para cuando llegue ese día anhelado del D+1. Eso forma parte también de un plan país que tiene un plan de desarrollo. Y adicionalmente hay muchas iniciativas que lo que están buscando es construir una plataforma de crecimiento de la economía del país y del bienestar de los venezolanos. Entonces, vamos a suponernos que llegamos al día D+1. Entonces, ¿qué suponemos nosotros que debe suceder en ese momento y que debemos venir construyendo desde hoy, desde hace años que viene gente haciéndolo, hasta la inminencia que sería el 2024, ¿no? O antes si se precipita algo que todos buscamos. Entonces, nosotros suponemos que hay y existe un imperio de la ley en Venezuela y que se rescata la institucionalidad de todos los poderes públicos y de todas las ramas del poder. También suponemos que ya debe haber planes y se comienza una reestructuración de la deuda. Y en esta, la visión que nosotros promovemos es el uso de negocios integrados para el cambio de deuda por porcentaje de propiedad de esos negocios integrados versus porcentaje de propiedad de activos aislados. No es lo mismo llegar, por ejemplo, a sentarte tú a negociar. Voy a poner un caso que hemos visto. Una Circo que vale 10, 12 mil millones de dólares hoy por hoy, así tú vienes con una Circo que tenga integrado bajo su activo en libro un yacimiento en la faja o un mejorador. Entonces esos son múltiplos del valor original de Circo con el cual tú te puedes llegar a sentar a negociar un swap de activos por la deuda que se tiene tanto de la nación como de PDVSA. También suponemos que hay un régimen fiscal y regulaciones que sean competitivos y que a la vez lo vean los inversionistas y operadores del sector privado como atractivo para de nuevo regresar a Venezuela. También suponemos que la transición energética es un hecho. Esto viene dado por las presiones que hay sobre todo en los países desarrollados, no tanto en los no desarrollados o en vías de desarrollo, pero es un hecho. O sea, no nos podemos negar a que eso viene. Tampoco nos podemos negar de que los hidrocarburos seguirán siendo una parte importante de la matriz energética. Entonces, con esta plataforma, con estos fundamentos y supuestos, lo que hemos desarrollado nosotros y debemos desarrollar es un plan estratégico que nos conlleve eventualmente hacia la visión país que hemos presentado. El reto va a ser cuando empiece el día D+1 en la estabilidad política de esos primeros años. Para ello estamos trabajando, les adelanto, con abogados y con la parte, con hombres de finanzas, economistas, para ver cómo nosotros garantizamos el financiamiento de un gobierno en esos primeros meses y hasta años, ¿no? Pues siguiendo con el mismo marco de referencia, o sea, hay que venir pensando y hemos intercambiado ideas de que de pronto a Venezuela lo que hace falta o se requiere un plan Marshall, tipo como sucedió en la Europa post Segunda Guerra Mundial. Debe haber un equipo de reestructuración
que sea de la más alta capacidad profesional y que sepa de lo que está haciendo. Ya una vez se hizo con el gobierno interino, estaba Ricardo Hausmann, estaba Gustavo García, estaba la parte técnica, estaba Luis Pacheco, estuvo avanzado. O sea, empezaron los acercamientos con los entes multilaterales tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, etc. Entonces, hay que ir conformando ese equipo desde ya, de manera que cuando llegue el día de +1, ya tengamos un camino avanzado. También debemos ir pensando, y esto lo hizo el PTE, en cuanto a cómo vamos a conseguir las instalaciones de la industria y en general de todo el parque industrial de Venezuela. Como lo llamo yo, estos malayos son capaces de llegar y cuando se ven perdidos, hacer tipo tierra arrasada, bombardear, acabar, eh, debilitar la capacidad de uso de esas instalaciones. Entonces, el PT establece que hay que hacer inspecciones de seguridad, hay que establecer cuando se gane la presidencia puentes con gente que está dentro y que no sean de los malayos. En fin, hay que ver cómo se llega a esas instalaciones y no nos vayan a explotar la cara. Con los trabajadores hay que ir también pensando qué vamos a hacer con tanta gente, la ayuda humanitaria que requieren mucho de todo el país y obviamente una actualización profesional a lo largo y ancho del parque industrial venezolano, incluyendo la industria petrolera, puesto que hay un déficit fuerte en cuanto a la capacitación, tanto a nivel de plantas como tal, como a nivel de las mismas universidades, por toda la migración que han sufrido nuestras universidades. También, obviamente, y esto lo hemos pensado, otros también lo han hecho, de que hay que dividir la torta en pedazos que puedan ser manejables. El gas natural y la electricidad, puesto que esos son el motor de arranque de un país. Un país sin electricidad, como está obvio, muy restringida, tú no vas, cualquier plan se te cae. Y el factor importante en el parque de electricidad, aparte de lo que es la hidroelectricidad del Guri y todo lo que se ha hecho por ese lado, son las plantas térmicas usando gas natural. Luego viene la parte del mercado interno de combustible. Se ha hablado de que queremos mantener Cirgo por muchas razones y una de ellas es que nos permite estabilizar el mercado de los combustibles a través de un intercambio de factura a factura de crudo con mercado de combustible. Si no es Cirgo, será otra, pero hay que ir velando cómo se restituye el mercado interno de los combustibles. Está la parte de producción, obviamente, que es la generadora original de lo que son los recursos ingentes que se necesitan en ese momento con los mejoradores de la faja. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que la mayor producción en estos momentos viene de la faja. La refinería hay que saberla, puesto que al final del día, hoy ellos están produciendo algo. Entonces hay que ver en qué condición está y bueno, a buscar un grupo para que vea eso. Entonces, cuando venga ya el día de +1, hay que tener claro, ya, y una de las cosas que comentábamos cuando estábamos revisando la propuesta de ley orgánica de hidrocarburos, es que, ¿qué puedes hacer tú mientras llegue ese cambio de una nueva ley? La ley de gas inicial, como tal, la que existe, perdón, con ella se puede hacer mucho. No se hizo en el pasado por las restricciones de caja, por las prioridades que se dan en PDVSA, pero con esa ley hoy se puede hacer mucho. Mientras se discute la nueva ley de hidrocarburos, porque vamos a tener una asamblea en contra ese primer año de gobierno, hay que ver, y estamos trabajando con abogados, a ver qué se puede hacer en esas primeras etapas sin cambiar la ley, puesto que una asamblea en contra no es mucho lo que vamos a poder hacer. Si se puede atacar el nuevo régimen fiscal, puesto que la ley lo permite, regalías variables, incluso un impuesto sobre la renta que se pueda ajustar, muy parecido a como se hace, por ejemplo, aquí en la provincia de Alberta, en Canadá,
donde tú ajustas eso, tal cual como se hizo en la FAA. Ajustas esos números hasta que el proyecto logre una rentabilidad aceptable y se pague en el tiempo, y luego entra el régimen completo de regalías y de impuestos sobre la renta. Otra definición que hemos buscado también nosotros, y eso va en línea también con lo que hace la curva esta del economista Laffer, es que no necesariamente tienes que irte a ese government take tan alto, puesto que la idea, bueno, mientras más alto, más ingresos para la nación es. Ay, eso es mentira. Se ha demostrado muchas veces que si tú logras reducir regalías y el impuesto llega a un momento en que tú maximizas el ingreso a la nación una vez que tú bajas regalías e impuestos, el valor del equity como tal se incrementa. Simplemente, bueno, eso es un hecho. Entonces, al tú tener mayor equity en tus manos por la reducción esa, la empresa, decimos nosotros, va a tener el incentivo como tal de invertir, puesto que su base de recursos es mayor. Entonces, transferir valor del valor presente neto de impuestos a un valor presente neto mayor de la propiedad del activo como tal. Y de nuevo lo que decía yo antes, enfocarnos en líneas de negocios que agregan mayor valor a la nación y no simplemente deudas, activos individuales, que al final del día el valor es menor. Se desarrolla el plan estratégico y para ello, para que se pueda ejecutar, es de vital importancia el tener la Agencia de Energía desde el día D+1, no como está la propuesta de ley hoy que espera un año y el ministro es el que hace todo. Nosotros pensamos de que incluso debería nombrar una agencia de energía ad hoc hoy para de manera, una vez que se elija el candidato en la primaria, empieza a trabajar en ese marco de lo que es el plan de desarrollo estratégico del país. Los objetivos van a ser claros, ¿no? Es maximizar el potencial de desarrollo económico de la cadena productiva y el máximo recobro económico de los recursos, teniendo siempre como base la sostenibilidad de las operaciones, lo que llaman en inglés el ESG, Environmental Sustainability, y la parte de gobernanza. Entonces, nosotros pensamos que armando con todo este marco de referencia, y no es único, ¿no? Esto no es exhaustivo, hay muchas otras cosas más que se añaden, pero logramos nosotros visualizar que Venezuela puede convertirse en un polo energético industrial de bajas emisiones en las Américas. Yo quería decir, antes de pasar al detalle técnico, de que nosotros no asumimos que tenemos la verdad e invitamos a los colegas a que se sumen a criticarlo y a enriquecerlo, de manera que nosotros, como grupo de colegas del área de energía, de petróleo y gas, presentemos al mundo político una visión que compartimos todos, independientemente de la diferencia que podamos tener en cómo se van a desarrollar los diferentes activos como tal. Entonces, disculpen. Vamos a la parte técnica. En cuanto al petróleo, es lo que todo el mundo sabe de Venezuela. Son millardos de barriles en reserva. Nosotros, bueno, está el valor eso de 303.000 millones de barriles que saca PDVSA, saca Roland Gallona, sale por todos lados. Canadá 168 millardos. Nosotros, con el grupo de Tomás, nosotros estimamos, y de nuevo, yo quiero que no se fijen que son 74, pueden ser 50, pueden ser 100, es un valor inferior a los 303. Y esto es con base a las tecnologías existentes, nada novedoso, que pensamos nosotros que se puede producir perfectamente como reserva probada de Venezuela. Ahí lo comparamos con los Estados Unidos, con Brasil, obviamente. Por donde quiera que se mire, Venezuela tiene una gigantesca base de recursos en crudo. Otra cosa, en estos días hablaba el atorrante de Trump, diciendo que el crudo nuestro es todo pesado,
es un TAR que no se procesa, obviamente no conoce un detalle, simplemente mal educado es un atorrante, como digo yo. 30 millardos de esos 74 son de condensado liviano y mediano, y 44, un 60%, es pesado y extrapesado, tanto Occidente como todo lo que Oriente y la faja. En gas natural hay un estimado que se ha hecho de que tenemos unos 43 trillones de pies cúbicos de gas no asociado en Venezuela, y lo comparamos entonces con lo que es Latinoamérica. Lo ponemos en Estados Unidos porque sabemos lo gigante que es, ¿no? Pero cuando comparamos a Venezuela con el resto de Latinoamérica, tenemos como un 40% de la reserva. Sin embargo, cuando tú añades la reserva de gas asociado y este valor de 160, va en línea con un estimado que hicimos en el grupo de IP de que podemos llegar eventualmente a unos 4 millones y medio de barriles de producción de crudo a los 7, 8 años. De nuevo, pueden ser 2 millones, pueden ser 5. Es un valor que usamos nosotros como referencia para alimentar esta visión. Entonces, lo que hemos estimado es que el gas asociado de esos 4 millones y medio puede llegar a 160 TCF. Y también en la parte de lo que es los campos no explorados todavía, se estima que hay una reserva 2P y 3P de otros 200 trillones, lo cual un estimado de 400 trillones nos da el 80% que decimos que hay. De nuevo, es bastante cuando tú lo comparas con el resto de los países de Latinoamérica. Y esto es un mapa referencial, como están distribuidos en negro está el crudo pesado y el extra pesado. En amarillo está el gas no asociado en este caso. En el gris más claro está lo que es crudo liviano y mediano como tal. Tenemos también refinación. Nosotros lo hemos sumarizado no solamente refinación, sino también que lo que es mejoramiento de la faja. Está obviamente el CRP, con todo el daño que pueda tener todas las plantas que han destruido y desmantelado, todavía tiene. Hemos asumido que son los mismos 950.000. Puerto La Cruz, el mejorador de Sincor, usamos los nombres originales, puesto que es un enredo con tantos prócer que le han puesto de nombre a los mejoradores, a Meriben, El Palito, Petro Suata y lo que es Cerro Negro. Entonces son alrededor de 1 millón, casi 2 millones de barriles de procesamiento de crudos, de liviano mediano principalmente, y algo de pesado en la refinería y los mejoradores. Nosotros en los cálculos que hemos hecho de cuánto cuesta no solamente rehabilitar la refinería existente, sino también modernizarla, puesto que ya se quedaron con la calidad que producían en el 2002. Hay que actualizarla, el diésel super ultra bajo azufre, la gasolina de bajo azufre, cero fuel. Entonces lo que hemos estimado es que reconstruir todo ese desastre que han hecho lleva más o menos un 30% del valor del activo. ¿En qué basamos esto? En la experiencia de Irak, que luego de una guerra que destrozaron todo, ellos llegaron como a un 27% del valor del activo para poder reactivarla. De nuevo, es un valor que podemos usar. Hemos hecho las variaciones, los tornados, es lo que quise decir, de que son 30, 35. Hemos variado las variables económicas para ver lo atractivo o no de rescatar esta infraestructura. Por otra parte, que hay algo que pocos conocen de Venezuela, y ahí es donde empieza a distinguirse del resto de lo que se promueve de Venezuela, es que Venezuela tiene un potencial hidráulico. Hoy por hoy tiene instalado alrededor de 20 gigavatios. Eso incluye los 2.35 gigavatios de Tocoma, que tiene más de un 90% completado. Y es cuestión de terminarla, ¿no? Hay un estudio que se hizo en el 2020, aquí está la referencia,
donde Venezuela puede desarrollar adicionalmente unos 44,8 gigavatios, para un total de 64 gigavatios de hidroelectricidad que se puede producir eventualmente en Venezuela. Para tener una referencia, eso equivale a 1 millón de barriles diarios equivalentes de petróleo que se estuvieran quemando para generar esa potencia. Si nos podemos comparar con la región, Brasil tiene, obviamente por su ubicación geográfica y todos los ríos caudalosos que tienen ellos, son 113 megavatios, los Estados Unidos, Canadá, Venezuela, con el potencial que tiene desarrollable, esto es al año siguiente el gobierno. Esto toma su tiempo, pero lo que está vendiéndose es, este potencial existe, y ya les voy a decir después por qué hay que promover también este tipo de energía de Venezuela. Este es el existente y lo comparan entonces contra el resto de los países de la región. De nuevo, es un candidato, es un jugador de grandes ligas en este tipo de electricidad. Jocosamente ponemos la parte de energía eólica. ¿Quién tiene viento? Pues para que un área sea atractiva económicamente para instalar la generación eólica, primero que tiene que estar cercana a donde está la demanda o de fácil acceso. Obviamente la parte de la economía de escala, mientras más grande pueda ser el parque eólico, es mejor y más atractivo económicamente. Hay unas prioridades, unos requisitos, que es que el viento debe ser mayor de 7 metros por segundo, alrededor de menos de 40 kilómetros por hora, como 30, y mayor del 60% del tiempo. Ya están pensando lo que hemos trabajado en Paraguaná, que Paraguaná sería algo ideal. La densidad media de potencia tiene que ser más de 1000 vatios por metro cuadrado. Cuando vemos la información que existe, obviamente te vas a lo que es la costa este de Canadá y Estados Unidos, donde esto tiene el valor alrededor de aquí, donde la densidad es mayor de 1000 vatios por metro cuadrado. Está lo que es el sur, la parte de la Patagonia, de Chile y Argentina, y de nuevo seguimos bendecidos por la providencia en la zona esta, donde está el Golfo de Venezuela. Entonces, vámonos al directo a lo que es Venezuela, ¿no? Y hacemos el enfoque. Cuando vemos lo que es la zona del Golfo de Venezuela, la garganta de Paraguaná, la península de La Guajira, la suerte que tenemos es que estas son aguas someras, menores de 50 metros, lo cual te abarata incluso el costo por megavatio instalado. Y vean todo lo que es esta parte de aquí. Te puedes ir hacia el Caribe, más hacia afuera, pero ya entonces son profundidades que hacen prohibitivo lo que es la inversión. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es la zona de la península de La Guajira. Nosotros hemos estimado que ahí se pudieran montar 4,7 gigavatios de potencia con la densidad promedio de 1150. Recuérdense que la referencia era que fuera mayor de 1000. La velocidad tiene que ser mayor de 7 y un factor de capacidad. Esto lo que quiere decir es cuán disponible está todo el tiempo la generación y cuánto se puede usar de lo que se instala, cosa que es muy atractiva. Luego vamos a la parte de la garganta de la península como tal y al mentón, y ahí conseguimos lo que vivimos en Paraguay, no lo sabemos. A ver, una densidad de energía que tú puedes producir de 1350. La velocidad típica de 40. Me acuerdo cuando estábamos haciendo el par, la velocidad normal típica de Paraguay es 40 kilómetros por hora con pico de hasta 70. Solamente una vez, de vez en cuando, es que hay lo que llaman la calima, que separa el viento, pero son muy contadas en años esa vez. Entonces, hemos estimado en esta área se puede desarrollar 12,5 gigavatios. A modo de comparación, esto te da como 17 megavatios, 17.000 megavatios,
Y recuérdense lo que mostrábamos del Guri. El Guri puede llegar hasta 19. Entonces, la capacidad de instalar un sistema eólico de generación eólica es tan grande como un Guri como tal. Lo quisimos comparar para ver cómo nos relacionábamos con el resto del mundo. Entonces, está el proyecto de Hornsea en 3 fases, que hasta ahora, y hay otro, obviamente cuando va hacia la China, y lo vamos a ver en un momento, son más grandes, pero el más grande del mundo es Hornsea, que queda al noreste de Gran Bretaña, son 5,5 gigavatios, o sea, 5.500 megavatios, que sería equivalente al que estamos proponiendo nosotros en la península de La Guajira. Cuando lo comparamos con nosotros tenemos mayor velocidad y densidad de potencia en 20% comparado con ese desarrollo. Las profundidades son similares, menores de 50, y el nuestro, la propuesta nuestra, está más cerca tanto a costas y líneas de transmisión que el ONCI. ¿Por qué? Porque tú tienes la parte de la conexión con Colombia y toda esta zona del Zulia, y aquí tienes tú por donde pasa lo que es el sistema de Venezuela, ¿no? Entonces, nos comparamos muy favorablemente con el resto del mundo como tal. Esta lámina es nueva, la incluí en esta oportunidad, para que vean los planes que hay a nivel mundial de instalación de generación eléctrica, tanto eólica como solar, de acuerdo al IEA. Entonces, si se pone a ver, bueno, China, o sea, está fuera el lote, las eficiencias de ellos son bien bajas, pero bueno, tienen espacio para hacerlo. La Unión Europea, fíjense el tamaño del viento, no llega a 20 gigavatios. Vienen acumulándolo, obviamente, ¿no? Los Estados Unidos, India y Brasil. Acuérdense lo que decíamos nosotros de más de 17.000 o 17 megavatios, fíjate, sería por acá. Para Venezuela esto sería en fase también. A nivel solar, China también está desbocada, 160 gigavatios pronosticados para el año 2024. La Unión Europea, Estados Unidos, India y Brasil. Entonces yo me puse a ver, porque me lo han preguntado varias veces, ¿no? ¿Por qué no consideraron la energía solar en Venezuela? Cuando nosotros vemos el territorio venezolano, y le borré el nombre de Guyana acá, a propósito, está alrededor de 1800, 1700, estos son kilovatios hora por kilovatio generado e instalado como tal. Entonces, aquí yo puse unos resúmenes de potencial de generación eléctrica solar en 1 kilómetro cuadrado. Me fui para Paraguaná, ahí ven los megavatios hora que se generarían en 1 kilómetro cuadrado de paneles solares. Obviamente, en lo que vivimos en Paraguay sabemos que ahí hay sol todo el año y a todas horas, excepto en la nochecita. Y hay un estimado de generación de 1,8 gigavatios hora por año en ese kilómetro cuadrado. Entonces, ustedes hagan su cálculo, cuánto se pudiera montar en Paraguaná, cuántos kilómetros cuadrados. Yo hice un estimado en lo que es la zona cuando uno sube por la costa este de Paraguaná desde cuando coge la península hacia Dícora, y puse alrededor de 130 kilómetros cuadrados. Imagínense el tamaño de la generación. Me fui para el estado Lara, también sabemos que es un estado árido, poco menos que Paraguaná, y bueno, se puede generar en 1 kilómetro cuadrado de paneles solares 1,7 gigavatios hora por año. Y me fui para Guárico, para los llanos, donde también tuve inicialmente el perfil del sol. Obviamente las lluvias afectan el perfil disponible y llega más o menos al mismo 1,7 gigavatios hora por año. Simplemente a modo de referencia, y aquí está la referencia donde sacamos esa información. Algo adicional que Venezuela también debemos promover es que Venezuela es una región prioritaria, ha sido identificada como una región prioritaria en todo lo que es la zona del mundo para captura y almacenaje de CO2. ¿Y por qué esto? Bueno, simplemente porque
tenemos yacimientos ya viejos, exhaustos, que sirven para el almacén de CO2 como tal. La ventaja que tenemos en Venezuela, a diferencia de otras regiones en el mundo como Arabia, los Estados Unidos, Canadá, es que nuestras fuentes de generación de CO2 son concentradas por la misma naturaleza del desarrollo industrial que se hizo. O sea, está la producción de Oriente, de Occidente, y todos están más o menos a menos de 300 kilómetros cuadrados de potenciales yacimientos para la captura como tal. Ya decía que tenemos una capacidad significativa de almacenaje por la cantidad de yacimientos exactos que tenemos y los bajos costes de transporte por lo que decía de los 300 kilómetros, que hay menos de 300 kilómetros. Hay otra cosa, y esto es lo que ojalá se le pudieran llegar, hacer llegar a la torrente de Trump, y es que todo el mundo habla de que el Canadian Heavy, que es similar al nuestro, el bitumen, o los crudos pesados, son contaminantes. Sí, son contaminantes, claro que sí. Lo que pasa es que hay 3 fases de contaminación. Y esto es una gráfica de kilogramos de CO2 producido por barril de petróleo equivalente. Entonces, hay que tomar en cuenta cuando se habla de eso, de los 3 fases de generación. Una, la producción propia. En Canadá es alto por el uso, primero si es minería, de lo que son los camiones, que esos son diésel y son camiones y camiones por minuto que pasan de un lado a otro. Está lo que es el SACD, que es altamente intenso en energía para producir vapor y producir el bitumen como tal. Luego viene en azul claro lo que es la generación de CO2 cuando tú refinas o procesas ese crudo para hacerlo consumible. Y luego viene la parte gris, que es el que gasta el consumidor final. Entonces, cuando nos podemos ver desde el crudo liviano de Saudita hasta el más pesado canadiense, tú estás en un rango de 500 kilos de CO2 equivalente por barril que tú procesas y que tú produces. Más o menos 50 kilos. El nuestro, lo hemos, o sea, en la misma página esta del Carnegie Endowment, ustedes se meten ahí y lo estiman. Cuánto produce el Tijuana, el Bocán, el Merey. Esto obviamente en lo que es producción. Entonces habría que ponerle la parte de refinación y la parte mecánica. Entonces vamos a quedar de que los crudos a nivel mundial todos contaminan equivalentemente de la misma manera. Entonces, lo que queremos con esto es demostrar, quitar un poquito el verbo que existe de que el crudo pesado venezolano, eso es dirty oil. No lo es. Es tan sucio como todo lo demás cuando tú incluyes lo que te produce el consumidor final. Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta energía y recursos? Entonces, la ruta evidente es explotar las sinergias regionales donde la electrificación es crítica para lograr el neto cero regional. Esto es un gráfico de todas las interconexiones que existen para el año, eso fue en el año 2017, obviamente hay que actualizarlo, de todas las interconexiones que hay a lo largo y ancho de todo lo que es Hispanoamérica. Hay desarrollos potenciales de Venezuela, incluso eso más nunca se hizo, de llevarlo hasta la parte de Brasil, pero hay maneras de que tú puedas interconectarte y deberíamos promover esa interconexión de toda Latinoamérica para convertirlo en el centro energético de baja emisiones. Eso es lo que estamos diciendo. Se debería expandir con toda la cantidad de gas que tiene Venezuela, una red local, regional, me refiero, de gas natural que permita aprovechar esos recursos que tiene Venezuela y ponernos en línea con lo que es la transición energética de usar gas, que lo llama el combustible de la transición. Integrar los mercados de hidrocarburos líquidos. ¿Por qué decimos esto? Porque la región es neta importadora de combustible y la mayoría viene de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros logramos convencer a los inversionistas lo válido o lo valioso que es toda la infraestructura
de Venezuela, nosotros podemos convertirnos con esos casi 2 millones de barriles de conversión de crudos en exportadores para la región y simplemente desplazar a lo que es el mercado americano y hacer el nearshoring que tanto se menciona. Entonces, una vez visto todo lo que es lo típico y lo normal de Venezuela, complementado con la hidroelectricidad, eólico, el que quiera producir también solar, aun cuando el costo es mayor por la falta de infraestructura y conectarse a los sistemas de distribución existentes. Lo que debemos decir es que el todo es significativamente mayor que la suma de sus partes, y lo decía al principio, cuando tú vas a hablar con gente que tú vas a intercambiar deuda por equity, es mejor hacerlo con negocio integrado. Entonces hablábamos de petróleo, el potencial que hemos estimado con el grupo de Tomás fue 4,5 millones de barriles, tenemos la refinería con casi 2 millones de barriles y los mejoradores. Nosotros hemos desarrollado rutas donde la refinería la llevamos hasta químicos, de manera a reducir la generación de combustible y más bien meternos hacia la parte de resinas. Hemos visualizado la gasificación de coque que se genera tanto en los mejoradores de la faja como en Paraguaná con la expansión prevista que hemos hecho para no producir residual. Se gasifica ese coque y se produce entonces hidrógeno y se produce a su vez también amoníaco y otros productos de alto valor, con lo cual tú agarras y reduces significativamente la huella del carbón. Se produce CO2, que vamos a ver un ejemplo que pusimos para Oriente, que puede usarse para la producción terciaria de crudo liviano en los sitios más cercanos de producción. Tenemos el gas natural, con los estimados de reserva que tenemos. Nosotros hemos estimado que se pueden producir hasta 12 billones de pies cúbicos estándar por día. De ahí viene entonces el procesamiento de gas, la extracción de los líquidos. Entonces de ahí saca de etano para abajo, iría a alimentar lo que es la petroquímica, y hemos hecho desarrollo en ambos casos, en ambas rutas, tanto la de petróleo como la de gas de una potencialidad de 8 millones de toneladas al año de productos de petroquímica, básicamente resina y otros productos. Tenemos a su vez las energías renovables, ya hablábamos de 64 gigavatios hidroeléctrica y 17 de la parte eólica, no metí la parte solar. Entonces, si nosotros tenemos adicionalmente una industria en lo que es el guri de acero, y hemos visto que hay la potencialidad de llegar hasta más de 20 millones de toneladas por año. Está la industria química, está la industria de cemento, está la industria de aluminio, que podemos llegar hasta más de 2 millones de toneladas por año. Estas son industrias que generan muchísimo CO2 y que la parte de disminuir esa huella se hace complicado. Entonces, nosotros lo que hemos dicho, si nosotros podemos tener esa cantidad de energía renovable, una visión es electrificar toda la cadena de valor de la industria, todas estas industrias que ya mayormente el acero lo está, lo que es la parte que está allá en Puerto Ordaz. Y adicionalmente tenemos entonces que vamos a colectar, a recoger todo ese CO2. Obviamente tiene su costo, tiene que ver lo que es la rentabilidad de la captura, pero eventualmente hay que ir hacia allá. Almacenaje como tal, e incluso podemos llegar a hacerlo como importadores regionales, como está haciendo Noruega, a costos altísimos en su yacimiento en costa afuera. En Venezuela lo podríamos traer el CO2 licuado y entonces primero lo podemos usar para recuperar nuestro crudo y segundo como almacén como tal. Entonces, hemos estimado bueno, son cálculos que se han hecho, de que tenemos una capacidad de mayor de 200 billones de toneladas de CO2 por año que se pueden capturar en Venezuela. Esto no es el día siguiente de un nuevo gobierno. Esto es una visión, les decía, que puede ser 5, 10, 15 años y hay que construirla. Entonces, con la propuesta, lo que se hace es, logramos reducir de una manera ejemplar
la huella de carbono de toda nuestra industria e incluso podemos ayudar de alguna manera efectiva a lo que es la región. Este es un caso de estudio que hicimos. Entonces, ¿cómo nosotros integramos eso que habíamos hablado anteriormente? Nosotros tenemos lo que es la generación de acero allá en Sidor. Ella utiliza una cantidad apreciable de gas, 750 millones. Estamos llevándolo hasta 30 millones, un ejemplo de expansión de esa industria. Entonces, lo bueno de la tecnología que tiene Venezuela es que en los hornos donde tú tienes toda esta parte, tú generas un CO2 que es puro prácticamente y ya está en estado supercrítico. Eso, la captura te la hace más barata, la compresión, porque son 180 kilómetros hasta el campo de Santo Tomé, lo hemos estimado en $4 por tonelada, y el transporte adicional son $3. Entonces, muchos de ustedes han oído $50 por tonelada que cuesta la captura y transporte y compresión. En el caso nuestro, son $25 por tonelada, un estimado. Se puede obtener 38.000 toneladas día de CO2, lo inyectas en cualquier campo, sobre todo en San Tomé, un ejemplo, y eso se puede convertir en un recobro incremental a través de EOR de 125.000 barriles diarios. Entonces, esto es un ejemplo como, obviamente, hay la parte verde, porque todo esto tú lo vas a electrificar desde el Guri, y te da entonces, además de que tengas un crudo, una mayor producción de crudo con los beneficios que da, un acero que es más competitivo en términos de costo y más verde del mundo, y esto no son inventos nuestros, esto es demostrable. Entonces, este es el tipo de visión que queremos promover, no solamente el yacimiento de Boscán, o Petrosuata, o Sincor, sino cómo nosotros visualizamos a 10, a 15 años un país diferente al que vimos nosotros, obviamente al que vive hoy en día el venezolano, y que te permita llegar hasta allá. Entonces, ya para terminar, la transición energética, a diferencia de muchos que dicen que Venezuela tiene el sol a la espalda, que lo crudo, que no es oportunidad, nosotros la vemos como una oportunidad tanto para Venezuela como para la región. Y lo que queremos promover es un polo energético de baja e industrial de bajas emisiones de las Américas. El potencial energético va más allá de los recursos de hidrocarburos, los 74 millones y los 74 millardos, perdón, y los 200 TCF de gas. Está la parte de hidroeléctrica, está la parte eólica. Entonces, lo que nosotros proponemos es que Venezuela es un actor clave para que la región logre cumplir con la meta de neto cero. Obviamente se hay que promover, y esto no es fácil. Ya lo intentamos una vez con la OEA, tratando de, cuando estaba el diseño de embajador allá, tratamos de promover esto, pero el tema de la cumbre de las Américas se basó más que todo en ellos, ellas, más en la parte de género que en cualquier otro tema que en verdad tenga impacto en la región. La promoción del suministro local, ya lo mencionaba, el nearshoring, para industria de difícil abatir y para la parte de hidrocarburos. Y nosotros decimos, pues, y queremos demostrar, con lo que hasta ahora les he presentado, de que estamos en una posición única en lo que es la ruta de descarbonización de la industria. Primero porque la alta densidad geográfica de las emisiones, muy localizada, y esa abundancia y cercanía de depósitos de CO2 para la captura y utilización del CO2. Y que da hasta más de 5 gigatons, que es equivalente a unos 200 millones de toneladas por año. Y hasta ahí llego yo. Bueno, Lino, muchísimas gracias. Yo creo que es una excelente exposición y un punto de vista que
Lo habíamos visto parcialmente antes, pero ahora se ve de una manera muchísimo más clara para la venta, sobre todo al sector político y a la opinión pública. Así es. Entonces, Gracias. vamos a comenzar por las preguntas. La primera pregunta simplemente te dicen que a quién y a qué dirección le remitimos nuestras recomendaciones legal, técnica, gerencial, operacional, financiera para cuando aparezcan los indicios reales de regreso a la democracia, en un esquema de optimización de recursos con maximización de beneficios socioeconómicos para nuestra gente. Pongo a la orden sin ningún interés económico o comercial o de disposiciones, mi experiencia en aguas arriba como ingeniero de petróleo, de gas y mi MBA en Creole desde 1956. Entonces la pregunta, Lino, es ¿a quién dirigen eso? Mira, yo nombré el equipo completo, puede ser a mí, a Víctor Vázquez, a don Tomás Mata también, a Nelson Benítez. Estamos a la orden, en verdad. Si tú le puedes pasar mi email y simplemente lo circulamos y lo que queremos, yo lo que dije, ¿no? Nosotros no queremos alzar como que tenemos la verdad en la mano y lo que hacemos es convocamos a los colegas a que ayuden a enriquecer esta visión de manera de aparecer como un grupo de colegas del área de petróleo, de energía, con una visión bastante compartida ante el mundo político y ante Venezuela, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Ok. La siguiente es, los inversionistas requerirían de un marco legal que les garantice la rentabilidad de las inversiones a largo plazo, risk adjusted return. ¿Cómo se plantea lograr en el sector que el sector político apoye, tomando en cuenta que se requerirá privatizar muchas áreas del negocio? Es una pregunta bien interesante. Nosotros hemos estado promoviendo esto a diferentes grupos políticos con ese objetivo, ¿no? De manera de sensibilizarlos a que el esquema viejo de explotación que se vivió y que fue exitoso dentro del marco donde se desarrolló. Ese marco ya no es factible, puesto que tanto Venezuela como PDVSA están endeudados más allá de su capacidad y van a estarlo por muchos años. Entonces lo que hemos estado tratando es de sensibilizar a grupos políticos. Debo decir claramente que el grupo María Corina, cuando se lo presentamos, y se lo hemos presentado a varios, ella se enganchó de una vez en esta visión. O sea, que de quedar ella electa de la primaria, bueno, ya el trabajo está hecho. Se lo hemos presentado a Andrés Velázquez, se lo presentamos en diciembre, estaba todavía el gobierno interino, en un evento en la Florida International University, donde estuvo Carlos Jordán por una parte presentando, sigue nosotros presentando esto. Lo tratamos de hacer en la OEA, de manera de llegarle a países que tengan influencia al final del día en la toma de decisiones una vez que venga la democracia al país. Y lo que hacemos con este tipo de seminarios es que la gente lo promueva y lo promulgue de manera de... Y en eso está Pedro Castillo, ¿no? Desde la SBIP con Tomás Mata y el grupo que lo acompaña, tratando de llegar a esa visión compartida de nosotros los que estamos en esta área. Entonces, yo creo que si a la gente entiende esto, de este grupo que estamos acá, que estoy viendo que somos 60, promovemos esta conversación, lo de privatizar, lo decía Luis Olivero antes la semana pasada, eso no es privatizar, pero tú puedes llegar a 90-95% de propiedad de un privado, de un activo. Bueno, está bien. En inglés lo dicen potato. Al final del día está diciendo lo mismo, pero le quita la parte privatizada. Lo que sí hay que entender claramente es que sin capital privado, nada de esto que estamos visualizando tiene posibilidades
Y Venezuela sola, en esa primera de cambio, en los primeros años, no tiene capacidad tampoco de poder acometer ni siquiera el rescate de una parte de la infraestructura. Ok, Lino, te preguntan si ustedes han considerado la generación eólica offshore en el oriente, en la costa de los 50 metros al norte de Margarita, la zona llana del oeste de Margarita y en las costas de 50 metros de la plataforma del Tana, que podría considerar los números de instalación y mantenimiento, pero en el caso de la plataforma del Tana puede ser útil geoestratégicamente y para el Golfo de Paria. Nosotros pusimos el desarrollo del Golfo de Venezuela como un ejemplo, o sea, eso no es exhaustivo, como lo mencionaba, ¿no? Venezuela, cuando vieron el mapa, o sea, todo lo que es la costa norte de Venezuela y el Golfo tiene densidades de viento y la velocidad de viento y la densidad de potencia por metro cuadrado de la más alta del mundo. Entonces, claro que es posible. Pero nosotros lo que hicimos fue como un ejemplo que hemos puesto. Ok, con eso, no veo más preguntas aquí. Entonces vamos a pasar al derecho de palabra, donde ya hay tres personas anotadas. Y aquí, Eduardo, yo estoy escribiendo una, disculpa. bueno, pero ya, mira, ya pasó el tiempo, coge la palabra y hazla verbalmente. Permíteme, Eduardo, un momentico. Si los compañeros que están presentes del grupo, y hay varios, si quieren tomar la palabra, por favor, siéntanse libres también de comentar una respuesta. Ok, entonces vamos a pasar al derecho de palabra y les recuerdo que son 3 minutos máximo y están anotados en el derecho de palabra Jorge Cancoff, Pedro Figueroa y Juan Uric. Y probablemente este, también cualquiera que se haya quedado con las preguntas y quiera hacer el derecho de palabra como Jorge. Entonces vamos a empezar por Jorge Cancoff. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos. Excelente presentación, Lino. Es la segunda vez que la veo porque también tú no las presentaste en otro comité, de manera que yo verdaderamente felicito al grupo porque es un trabajo que contempla todas las áreas que se requieren. Pero yo vuelvo a preguntar, Lino, y al grupo, si hay algunos que están allí también. Todo esto se puede hacer, pero sin gente no se puede hacer. Yo vuelvo a hacer esa pregunta, si han analizado cuántas de las personas que están ahorita en PDVSA, porque vuelvo a repetir, no todos hay que salir de ellos o son malos o no tienen la preparación. Sé que adentro hay gente muy buena en todas las áreas, en exploración, producción, refinación, y sobre todo de la gente de afuera, porque sé que Héctor Riquese hizo una encuesta de gente que quisiera regresar a Venezuela. Entonces mi pregunta concreta, ¿tienen ustedes eso con nombre y apellido y compromiso? Porque a veces muchos dicen, sí, yo voy a Venezuela, llegó el día de y no está ya nadie. Entonces la pregunta mía específica, ¿han hecho ustedes una encuesta verdaderamente de quiénes son los que pueden acometer esa excelente recuperación que Lino y el grupo pues han presentado? Entonces, yo quisiera que me respondan eso, porque yo cada vez que pregunto, no me dan la respuesta, pues. Entonces yo quiero saber si ustedes tienen con nombre y apellido tanto en Venezuela como los que estamos afuera. De paso, yo fui uno de los primeros en anotarme en regresar. Gracias. Gracias, Jorge, por la pregunta. No, nosotros no hemos hecho ese trabajo. O sea, eventualmente hay que hacerlo como un primer gobierno. Una vez que se elija el candidato a la primaria, supongo yo que parte del esfuerzo será cómo atacar lo que es dentro del marco de la definición del PTE. Lo que sí te digo yo es claro, es que, como lo decíamos, la reactivación o la expansión, esta visión
va a ir de la mano de inversionistas privados, tanto locales como extranjeros. Y esa gente va a traer a su gente. Esa gente tiene contacto con, nos conocerá a nosotros o no nos conocerá, y nosotros no podemos, digo yo, aspirar a exigir que si un ConocoPhillips decide invertir en un negocio, tú tienes que poner a Lino Carrillo ahí, si no, no te apruebo nada. O sea, yo no creo, es esencial lo que dice para las primeras de cambio. O sea, con quién cuentas. Y no necesariamente tenemos que ser nosotros. O sea, puede ser gente que se contrate de afuera, así lo hizo Aruba cuando reactivaron la refinería. Trajeron a turcos porque no conseguían a nadie. Entonces, yo no tengo la respuesta. Lo que te digo, nosotros no hemos hecho el trabajo de identificar con quién. Supongo que el que quede, como repito, de candidato a las primarias, esa persona tendrá un equipo de energía y entonces empezará a montar el equipo que va a atacar de primero la emergencia, preparándose esos activos para el inversionista que eventualmente tiene que llegar a poner el dinero para rescatarlo. Voy a hacer un comentario, Lino. Mire, realmente lo que hace falta, realmente no tenemos ese trabajo hecho, pero lo que hace falta es establecer en algún momento los posibles liderazgos que se requieren en cada una de las áreas. Muchos de nosotros, todos nosotros tenemos una red de contactos profesionales. Por ejemplo, en mi grupo yo tengo una red, si alguien me pide un proyecto, yo tengo una red de gente que pudiera estar disponible. Entonces, el trabajo no, o sea, no hay un trabajo ordenado donde tengamos una lista, etcétera, etcétera, pero si identificamos algunos liderazgos, esos liderazgos pueden tratar, por ejemplo, Tomás tiene una red enorme. Entonces, Juan Sao seguro tiene otra red enorme, Lino tiene una red, o sea, todos tenemos una red, aunque no está estructurada, ¿ok? Y además, Juan, Héctor Riquese sí ha hecho un trabajo eh, sistemático a nivel ejecutivo y creo que mantiene esa base de datos actualizada. Y creo que Héctor está aquí en la sala. Sí está, yo lo vi entrar. Si me permiten, Héctor está. Eduardo, si me permiten un aporte para poner al tanto. Dime. Adelante. Adelante, Héctor. Bueno, para poner al tanto los que están en este chat, déjeme decirle, seguimos manteniendo la base de datos que iniciamos hace 3 años de petroleros que ocuparon posiciones gerenciales y posiciones claves en la industria petrolera de PDVSA Azul. Y en la actualidad tenemos activos 500 currículum vitae de personas de ese nivel. O sea, como decía Carlos Sánchez, nos hemos preocupado más en localizar los líderes y personas que están conocedores de las operaciones y que pueden definir quiénes son los otros que los acompañarían. O sea, tenemos ahorita 500 currículum vitae de personas, de petroleros que nos han dicho que están dispuestos a considerar una propuesta de trabajo cuando se dé el cambio político. Habría, para poder contestar a la pregunta que se planteó, tendríamos que llegar al momento de poder hacer las ofertas y ver si esas ofertas tienen las condiciones suficientes para que sean aceptadas. Pero ahorita tenemos 500 personas que cubren toda la cadena de valor de la industria petrolera. Y digo toda porque hemos hecho ese trabajo nosotros y efectivamente tanto los niveles operativos como los niveles de apoyo tenemos candidatos dispuestos a considerar ofertas de trabajo en el momento que se dé el cambio político. Ok. Seguían en el orden de palabra Pedro Figueroa, pero veo que bajó la mano. No sé, Pedro, No, si yo estoy aquí. Bueno, pero bajaste la mano. Habla, pues. Ok, perdón. Ok, mira, colega Lino Carrillo, nosotros no nos conocemos porque usted es muy joven. Sin embargo, yo hice la pregunta a quién contactar porque ahí en el chat puse un anuncio
de una ayuda humanitaria a la cual he dedicado tantos años en mi vida como a la industria petrolera para ayudar a los inmigrantes forzados venezolanos que están en el Perú. Y entonces ahí está mi correo para que usted me envíe el suyo o lo de que usted quiere enviarme. Estoy 100% de acuerdo con los comentarios de Jorge Cancó. Sin la gente no se puede hacer nada, pero la gente de calidad, como la que tuvimos, gente con meritocracia, gente con honradez, es la que necesitamos, y también con conocimiento técnico, por supuesto. A Héctor Riqueses, no sé si estoy en su lista, pero a Héctor Riqueses me tocó ayudarlo allá por los años 1960 a conseguir personal fuera de Venezuela y conseguí algunos ingenieros peruanos, que es donde yo nací. Espero estar en su lista. Hace como 40 y tantos años, yo inicié un proceso de darle mayor valor agregado a nuestros hidrocarburos, con énfasis al gas. Y después de visitar algunas petroquímicas de Estados Unidos, llegué a la conclusión de que con la mitad de la producción que teníamos en aquel entonces, que eran como 3.200.000 barriles, nosotros podíamos tener los mismos valores de dólares ingresando al país si es que convertíamos el gas en productos petroquímicos. Lo viví en las petroquímicas de Estados Unidos, lo vi. Eso fue en la década del 80 al 90. ¿No? Y siempre hemos hablado toda la vida solamente de la cosa que es natural, como cualquier otro país en desarrollo, minería, en lo que sea. Entonces yo digo, no, yo veo que usted puso un poco la petroquímica porque no le dio mucho énfasis, ¿no? Pero el valor agregado, no necesitamos producir tanto petróleo. Vamos a dejar eso ahí para los muchachos, para lo que sea, ¿no? Pero démosle mayor valor agregado a todo lo que hacemos con nuestros hidrocarburos. Y finalmente, no hemos hecho nada. Si todos esos esfuerzos y ese gran desarrollo técnico y esa gran presentación que usted ha hecho no le llega a la gente, a los cientos de barrios que me ha tocado vivir, 45 en Caracas, en Cabima, etcétera, 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 ¿no? Porque sin gente no hay desarrollo, y la falta de desarrollo de nuestra gente, que data desde 1811, es igual en todos los países de Latinoamérica y los del Medio Oriente y de todo el mundo. Desde Confucio y la Mesopotamia, los malos políticos no les interesa desarrollar a la gente. Entonces tenemos que garantizar que eso va para la gente. Gracias. Bueno, yo quiero complementar un poquito también la preocupación de Jorge. No solamente es necesario conseguir a la gente, sino mantener a la gente y buscarle después sus reemplazos dentro de la industria. Y quiero recordar que hace aproximadamente un año y algo, se hizo un trabajo que también encabezó Héctor Riqueses y Nelson Olmedillo, que se le entregó incluso a Horacio Medina como presidente de la Junta Directiva ad hoc de PDVSA, sobre los aspectos organizativos y los aspectos de recursos humanos y cómo deberían tomarse en cuenta. Entonces es importante saber que sí hay trabajo hecho sobre eso. Sigue en el orden de palabras Juan Uric. Adelante, Juan. Bueno, Lino, antes que nada, pues, Lino, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente, en mi opinión, se pierde de vista en los alcances y el potencial que tenemos como país. Ahora, yo tenía un comentario, bueno, una adición y unos comentarios. Por una parte, Lino, NOAA tiene toda una base de satélites, te puedo llegar, seguramente tú la conoces, donde existen series temporales absolutas, ¿no?, de Venezuela, a nivel de horas, días, meses, a nivel que tú quieras, ¿no?, de las energías de viento. Te digo porque yo he utilizado eso para estimar upwellings y cosas de ese tipo que tienen que ver con pesquería. Eso por una parte. Ahora, en relación un poco al planteamiento
de Jorge, y tomando en cuenta todo esto que ustedes han planteado, me retrotrae a mí a la época en la que unas mentes que no sé quiénes pueden haber sido, Urdaneta era uno de ellos, cuando empezaron a hablar del el cambio de patrón de refinación de Amoay y la visión integradora de todo lo que es el PRP. Ese fue un esfuerzo de planificación a mediano o largo plazo que se quede absolutamente corto con las dimensiones de lo que tú estás planteando y que yo desde mi perspectiva y desde mi ignorancia lo considero lo que es un proyecto, bueno, de ingeniería conceptual, ¿no? Porque tiene números que son atractivos. Entonces, en relación a lo que dice Jorge y a lo que ha dicho Héctor, no es solamente lo que nosotros podamos tener en Venezuela con las bases de ese tipo. Yo creo que ahí tiene que haber un esfuerzo de integración, bueno, de enormes compañías de ingeniería muy importantes que colaboren en esa visión integradora. Y por otra parte, yo sí creo que es el momento de que esta presentación de ustedes la afinen, porque no es solamente llevársela a inversionistas justamente con esa área del negocio, sino generar esa posibilidad, o sea, que todos estos que ven energías renovables en el mundo, se les puede educar un poco acerca de cómo es posible lograr eso. Y eso significa que en Europa, por ejemplo, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, hay muchos foros donde ustedes podrían concurrir, ¿no? Con esa presentación y empezar a generar el rapture, ¿no? Empezar a generar el interés, no solamente de los inversionistas, porque a esas presentaciones van de inversionistas, empresas de ingeniería y por supuesto estos verdes, ¿no? Que tienen al mundo patas para arriba, ¿no? Entonces ese era mi comentario. Gracias. Muy oportuno. Gracias, Juan. Bueno, creo que Pedro se anotó de nuevo en el orden de palabra. Sí, efectivamente. Lo que pasa, Eduardo, es que tú no le diste chance a la colega Carrillo a que haga un comentario sobre mis preguntas, sobre todo la parte, la parte del valor agregado. Bueno, adelante, yo estoy de Lino. acuerdo, o sea, no tengo comentario, don Pedro, porque me parece acertado lo que usted propone. O sea, no, en verdad, por eso fue que no respondí nada. Y con respecto al otro punto, que era el asunto de que el máster en Business me lavó mi cerebro ingenieril, y siempre de partir de ese momento, en el año 1966, lo primero que yo analicé fue el mercado. No vi ningún gráfico de mercado para ver a quién le vamos a vender y con quién vamos a competir. Nosotros En su charla, ¿no? o sea, tenemos, cuando puse la mapa de toda Latinoamérica, de que en este momento de México es un mercado deficitario de combustible y viene surtido desde los Estados Unidos. Entonces, con nuestra refinación, con la cantidad que tenemos, la potencialidad de convertirse en el surtidor preferido. En el grupo tenemos dos verdugos de mercadeo. Está Tyrone Perdón, que la cabeza de PDVSA en Estados Unidos para todo lo que fue la conquista internacional y la compra y venta de productos en la región, y a Julio Mucci, activo de ciclo que tiene conocimiento de lo que es el mercado regional. Entonces, con la visión región. Pedro Figueroa, nosotros, si buscan la historia de las charlas nuestras, Tyrone Perdomo hace ya bastante tiempo, hace más de un año, dio una charla sobre comercialización y cómo él veía el mercado de hidrocarburos y gas. Entonces, esa no está actualizada, pero sí vimos en esa oportunidad cómo el mercado pudiera reaccionar ante Venezuela entrando en el mundo energético de nuevo.
Oye, en abril del año pasado, Castor González presentó la parte de Sí, petroquímica también. petroquímica también, ahí tenemos historial. Pues, Ok. Entonces tiene la palabra Pedro Castillo. Disculpa, Pedro. Ok, no, bien, bien. Las intervenciones, gracias Lino por tan buena presentación, yo siempre le he hecho seguimiento. Primero voy a responder a Jorge Cancó y después voy contigo. Jorge, mira, desde hace como 4 años, cuando empezamos a trabajar en el plan táctico de emergencia, que eran los primeros pasos que hay que dar para rescatar las operaciones, luego del ejercicio principalmente de producción, qué acciones tomar, un grupo de recursos humanos bien talentoso hizo un ejercicio bastante exhaustivo de lo que significaría el requerimiento de fuerza hombre para esas primeras tareas y luego cómo ir acoplándose en el tiempo una vez que ocurran esos primeros pasos que se vayan a dar, que son fundamentales para sostener la industria. Eso como enfoque inicial. Luego nos preguntamos qué hacer con la gente que vamos a encontrar. Ese ejercicio también lo hizo la gente de recursos humanos. Y luego, ¿quiénes actuar al principio? Bueno, es una gran pregunta que un poco respondiendo, yo no miro el espectro grande, sino yo miro el inicio. Allí se requieren la gente del petróleo, que es la que ha estado trabajando en esto, y yo le he dado mi apoyo total, y tienen muchísima gente en Venezuela y muchísima gente fuera de Venezuela con quien ellos permanentemente tienen contacto. ¿Cuántos son? Yo no lo sé, pero Beatriz García, que es quien dirige, tiene todo eso. Pero ellos tienen reuniones permanentes. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros adicionalmente en los primeros tiempos? Ok, votados que se incorporen, que estén en Venezuela, jubilados, pasantes, ingenieros recién graduados, porque van a alimentarse de esas experiencias, y ese sería el inicio, hasta que se vayan acoplando estos procesos tanto de producción, mercadeo interno y lo que se adelante en la refinería. Ese ejercicio está hecho, es más, se actualiza permanentemente para conocimiento de ustedes. O sea que la inquietud de Jorge está por este lado ya, no digamos resuelta, pero sí trabajada. Con respecto a lo de Lino, Lino, de verdad que hoy me la pusiste así bombita para que esta presentación se convierta en la charla magistral del Congreso Petrolero. Voy a hablar con mis colegas para hacer esta propuesta y considerarla como una charla magistral. Gracias a todos. Muchas gracias. Perdón, no había visto la actualización. Juan, adelante, Juan. Disculpa, no había visto la actualización. Ok, bueno, yo quería hacer varios comentarios. Muy buena la presentación, Lino. Voy a hacerte un comentario de forma. Me parece que la presentación sería mucho más efectiva si le quitara el marco rococó y las letras fueran más grandes, porque el contenido es muy bueno, ¿no? En cuanto al general de lo que he oído las preguntas, yo creo que es importante que recordemos, que Lino lo dijo, pero yo voy a enfatizar, que este plan o este proceso que él está mostrando no es de PDVSA. Este es un plan de recuperación económica del país y por lo tanto el problema del personal es un problema precisamente de los inicios a la transición con el nuevo gobierno para poder entrar y hacer la normalidad operativa. Después, una vez que tú vas a estar promoviendo las inversiones privadas,
cada uno tendrá no solamente su gente, sino también su mercado. O sea, si tú, por ejemplo, vas a incorporar a Exxon en uno de estos procesos, o a Shell, bueno, tú no tienes que darle clase del mercado internacional, ni de petróleo, ni de gas, ni de petroquímica. De eso traerán sus propios bienes. La otra cosa que yo le agregaría, Lino, que tú hablas de atacar la refinanciamiento de la deuda y hablas de swap de deuda por inversión, pero yo creo que hay que de alguna forma mencionar que eso es parcial. Se requiere también dinero fresco. Entonces, tú sabes, sobre todo si esto va a ser una presentación más a los políticos, es importante saber que no es que tú vas a eliminar la deuda con swaps de inversiones, sino que habrá una necesidad de dinero fresco importante, ¿no? Bueno, el otro comentario que tenía es que en cuanto a las reservas, hay suficientes reservas. Bueno, primero que yo no usaría más nunca el 303 porque me parece que está trillado y a todo el mundo sabe que eso es un embarque de números, ¿no? Pero como tú explicaste, el crudo estaba muy bien ceñido a los 70 y pico millones, que eso es estricto, coincide más o menos con Rystad, que son los más estrictos, o sea que está bien. Pero entonces en el gas, que tú tienes los números apropiados en los 43 que son los probados costa afuera, los 160 que son, y entonces le agregas 400 que son, tú llamas 2P y 3P, que no son 2P y 3P porque no son reservas. Son recursos potenciales, pero yo no le pondría ese número porque ese número le quita un poco de seriedad al número base que ya es suficientemente grande, ¿no? También yo no sé mucho de eso, entonces yo creo que podría tener el mismo efecto cuando en hidroelectricidad tú le agregas los 40 adicionales al GURI. Yo creo que eso quizás habría que dividirlo, tantos de alta probabilidad y tantos de menor, no sé, pero lo que me parece que es tan buena la presentación que hay que eliminar las partes que lo hagan verse como un poco fantasioso, ¿no? Entonces, bueno, esos eran mis comentarios y bueno, excelente Lino la presentación y gracias por compartirlo. Gracias a ti, Juan. Mira, te toco el punto de la parte de hidroeléctrica. Eso no es solamente GURI, hay un estudio que usamos como referencia y desarrolla más todavía lo que es la cuenca del Caroní, el Orinoco, va a los Andes. O sea, hay un documento bien sustentado de dónde vienen todos esos desarrollos. O sea, o sea, pero bien bueno los comentarios, seguro que los tomamos en cuenta, porque la idea es denos un feedback de manera de nosotros enriquecer esta presentación de los venezolanos. El comentario, Juan, tú tienes razón, esos recursos, los 200 no son P2, P3, eso fue un lapso que tuvimos ahí. Esos son recursos por descubrir en la parte alta de la curva probabilística de la probabilidad de costa afuera. Eso fue lo que tomamos, pero tú tienes razón. Sí, lo que pasa es que yo lo que digo, si tú tienes 43 y 160, que ya son números enormes, entonces tirarle un número de 200, tú sabes, le quita, a mi opinión, le quita la seriedad porque son tan probabilísticos que hacen que el concepto base, que es más que suficiente, para lo que está presentando Lino, los 200 y pico son más que suficientes, los 160 y 43. Tomado el punto. Muy buena la observación. Ok, tiene la palabra Cirilo González. Gracias, Eduardo. Lino, felicitaciones por tu presentación. Entrando como un comentario general en la parte de lo que es vamos a decir, la fuerza hombre con la que se dispondría, ¿no? En una oportunidad, y hace eso ya bastante tiempo, un amigo español, estábamos en una reunión de puros petroleros y el español era externo al grupo.
Y entonces dentro de la opinión de todos los que regresábamos, que íbamos a recuperar la industria, que íbamos a volver a las posiciones que se tenían, él nos dijo, coño, espérense un momentico, mira, yo soy español, mi papá es español, mi papá salió de España con la guerra y desde Venezuela estuvo manteniendo a sus hermanos y a su familia en general. Cuando mi papá quiso regresar a España, lo que le comentaban los otros cuando él opinaba era, oye, ¿qué sabes tú? Y además, ¿qué vienes tú aquí a hablar? Tú te fuiste y nos dejaste a nosotros aquí echándole pichón a esto. A nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Indudablemente, como decía Lino, no somos nosotros quienes vamos a disponer de las posiciones y de lo que se necesita. Por otro lado, como en una oportunidad también le mencionaba a unos amigos, no, mira, yo estoy dispuesto a regresar a Venezuela, yo puedo asesorar. Yo le digo, no, mira, no necesitamos asesores. Asesores va a haber bastante, pero necesitamos operadores que se metan y se embragueten en las refinerías a hacer lo que los que están allí no saben hacer. Ese era mi comentario. Gracias. Si quieres, déjame un par de comentarios ahí, Eduardo y Carlos. Dale, Yo dale. recuerdo cuando yo estuve organizando el arranque del parque, nosotros buscamos veteranos que eran menores de 70 años y nos ayudaron a entrenar a todos los jovencitos de la calle. Momento del arranque, y entonces ya tengo que ponerse de noche porque hay que batir el cobre ahora. No me quedó uno. Todos ya no aguantaron la mecha de tener que trabajar en el calor de guardia de noche. No aguantaron. Entonces, yo creo que tenemos que analizar también eso, como decía Cirilo. El momento de la emergencia, cuando venga, no se necesitan jefes en la cabeza. Se necesita jefes enfrente del yacimiento, de la diferente finca, de la diferente refinería, gente que conozca y que el cuerpo le aguante la mecha que le va a tocar aguantar, y no una semana, meses, años, ¿no? Es una opinión muy personal. Porque se había notado Héctor Riqueses en el orden de palabra y bajó la mano, ¿no? Héctor, ¿quieres hablar? Sí, un último puntico sobre la parte de personal. Debe mencionarle que nosotros no solamente hemos recopilado a la gente que puede ir a Venezuela para comenzar en la recuperación de la industria, sino también que hemos hecho un trabajo de identificación de posiciones clave y hemos estimado que con 120, 150 posiciones claves que se llenen, hay suficiente talento como para saber qué se debe adquirir, qué se debe comprar, qué se debe contratar para recuperar el equipo y poner a funcionar la máquina. O sea que no solamente están los nombres con los currículum vitae de 500 personas, sino también que esas personas pueden llenar las posiciones claves que hemos identificado hasta este punto y que pudieran ser perfeccionadas. Puede ser que haya más, pero sería asunto de tiempo. Yo quisiera mencionar que la base de datos que venimos llevando en Benamérica desde hace 3 años es actualizada cada año y medio. Por cierto que tengo programada una actualización el mes que viene de julio. Así que les agradezco a todos los que están en este chat que actualicen su currículum vitae. Aquellos que no nos lo hayan enviado, me imagino que esos 50 y pico personas que están hoy en el chat estarán o enviarán su currículum vitae. Por último, quería mencionar que encantado en pasar la información de cuáles son los candidatos para las posiciones de la cadena de valor que tenemos en la base de datos. Les pido a todos ustedes que tienen amistades que fueron colegas suyos en Petróleo de Venezuela, que si no han mandado su currículum vitae a la base de datos, que lo hagan ahora. Y a ustedes, por supuesto, que manden el suyo y que mantengan la información actualizada.
solamente como un dato, el 30% de la base de datos que tengo, que estamos llevando a cabo, son personas que actualmente trabajan en la industria petrolera internacional, o sea que este es un valor importante que tenemos de gente muy actualizada hasta el día de hoy. Eso era todo, Eduardo. Gracias, Héctor. Bueno, ¿algún Víctor. comentario, Lino? No. Perdón. No, ninguno. Gracias. Bueno, tiene la palabra Víctor Vázquez. Gracias. Agradecer a Juan Sabo sus comentarios y aclarar un poco el tema de la parte hidráulica. Coincido 100% con lo que él está diciendo. Nosotros ahí estamos mencionando una referencia de un trabajo que hizo José Aguilar junto con otra gente del sector que recupera básicamente todos los trabajos que se han hecho históricamente, porque hay estudios de perfectibilidad incluso en el caso de el Alto Caroní, todo lo que es eh, los trabajos que adelantó Edelca, están incluido todo lo que es el potencial de la Sierra de Perijá, todo lo que es la parte de los Andes, y nosotros habíamos tomado en cuenta inicialmente nada más los grandes desarrollos, o sea, los desarrollos que tienen sentido económico porque tienen una escala relevante. Escalas relevantes son aquellos desarrollos que pueden tener más de 250 megavatios de potencia, ¿no? Pero eh, el punto es muy bueno en relación con la parte eléctrica y creo que valdría la pena hacer la distinción de cuáles son los mangos bajitos, si se quiere, desde el punto de vista de potencial de desarrollo y cuáles no. Hay áreas que son particularmente polémicos porque eh, hay ríos que intervenir no sería problemático, digamos, o criticable desde el punto de vista ambiental, em, pero definitivamente que el tema es, digamos, que hay una segmentación allí que bien vale la pena eh, hacer y que nos estamos quedando, digamos, en esas cifras simplemente por respeto a las cifras que están mencionadas en el trabajo que estamos utilizando como referencia. Ok. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, mire, perdonen que yo insista con lo del personal. Pedro, yo conozco todo, pues tú lo has presentado varias veces, el trabajo que se ha venido haciendo y tú también, Héctor. Héctor, tú sabes muy bien que desde hace 3 años, pues yo en cierta forma también he colaborado contigo y he buscado gente y hemos estado en contacto. Mi planteamiento concreto es que vamos a dividir el país en regiones. ¿Quiénes son los y por función, exploración, refinación, exploración, producción, refinación, mercado interno? Sí, nosotros debemos de tener, no es que el Lino van a ir allá, nosotros con la edad que tenemos, a arrancar las bombas y a revisar lo que está pasando en las plantas, pero necesitamos los líderes que sí los tenemos. Y les voy a decir, todavía la gente nos respeta independientemente de nuestra edad. Entonces es muy importante quienes verdaderamente de los que están adentro, que se pueden rescatar y recuperar, y los que están afuera, pueden ir en el área de exploración, producción en Occidente. Quienes pueden ir a Paraguaná, quienes pueden ir al Palito, quienes pueden ir a Puerto La Cruz, quienes pueden estar en la faja. A eso es lo que yo me refiero. Ahí necesitamos unos líderes que puedan organizar eso. Y no esperemos a que venga el cambio de gobierno, eso hay que hacerlo. Entonces la gente tiene que definirse, señor, usted va a contribuir, va a ayudar. Y aquí estamos hablando, nosotros no estaremos más de 1 o 2 años los que vamos a ir, eso hay que dejárselo a las nuevas generaciones y a las nuevas empresas. Pero la gente todavía nos tiene un gran respeto y los que están adentro no lo tienen. Entonces mi posición es esa, que hay que definir por región, por función, quiénes son los que verdaderamente
quieren regresar y quiénes son los que tenemos allá adentro. Yo sé que hay muchos estudios, análisis, recursos humanos, todo lo que digan, pero vamos a ponerlo en blanco y negro y no lo dejemos para mañana porque el mañana nos puede sorprender. Entonces, eso es mi posición. Deberíamos crear un grupo que pueda definitivamente decir, bueno, quiénes son los líderes que van a ir a las diferentes áreas, porque no lo tenemos. Hay muchas, si es verdad, encuestas, y Héctor la tiene y todo, pero verdaderamente la gente va a ir. Bueno, la gente que se defina, diga sí o no, para no estar en esta incertidumbre y esperar el día de más uno. Todo el día de más uno agarramos, fletamos 5 aviones y nos vamos todos. Esa es mi posición, que definamos de una vez quiénes van a ir y a qué áreas van a ir. Ese es mi punto de vista. Ok. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Está en mute, Pedro. Pedro, está en mute. Pedro, abre el micrófono. Perdón. Un comentario sobre las palabras de Jorge Cancó. Yo sinceramente dudo de que muchos de nosotros vamos a poder ir de regreso a Venezuela, pues no por los compromisos con los nietos, con los bisnietos, los otros, los tratamientos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, gracias a la tecnología, ya nos estamos comunicando en forma remota. Mira, yo por primera vez en mi vida, dentro de 9 días, voy a celebrar mi cumpleaños número 90 online. Y voy a ver a mis 25 entre hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, que andan en 5 países diferentes, ¿no? O sea que, pero sí podemos hacerlo desde aquí, ¿no? Los que podamos. Sin embargo, podría ayudar en que aquellos que fueron dañados con ese pito de loco aquel que los votó, ¿no? Puedan recibir como recompensa a ese daño, incluyendo sus propias prestaciones y tal, qué sé yo, si le dan unas reservas de algún sitio, o si le dan unos barriles de petróleo diarios, o lo que sea, ¿no? Eso podría ayudar y los abogados capaz pueden trabajar en eso. Gracias, Pedro. Carlos, creo que ahora está Luis Rodríguez. Sí, está Luis Rodríguez y después de eso creo que puede cerrar. Adelante, Luis. Muy buenas tardes a todos. Excelente presentación, Lino. Yo creo que la mayoría de las respuestas fueron dadas ya. Sin embargo, quería hacer un par de comentarios. La parte de petroquímica se ha analizado bien. Se ha profundizado y uno de los elementos que tenemos es que una buena demanda de petróleo futuro vendrá de la petroquímica, lo que llamamos oil to chem. En esas bases, ese estudio ha sido considerado y todas las partes de petroquímica. Castor está aquí en el grupo, no sé si él tendría algún comentario adicional para reforzar esa área, ¿no? Al igual que los escenarios de oferta y demanda, ¿no? A nivel mundial de productos, no de crudo, de energía. Realmente estamos hablando hoy en día de energía, ¿no? Entonces, yo quería hacer un par de comentarios. Aparte de eso, hemos hablado bastante alrededor del personal. Yo estaba esperando algunos comentarios sobre la presentación como tal, de qué les parece, qué se pudiera cambiar, qué se puede mejorar, dónde se puede aplicar un poco más, ¿no? Y en verdad es parte de lo que se busca de esta presentación. Gracias por la oferta de llevarlo al Congreso de Petróleo. Eso es realmente lo que se busca con estas presentaciones, ¿no? Y para terminar, yo creo que la parte de personal no es solamente en la parte de energía, sino que yo estoy revisando a nivel nacional la plataforma energética de Canadá. Y con unos de los partidos políticos que ahorita están en oposición,
pero probablemente sea el que gane en las próximas elecciones, hay algo en la cual nosotros nos... el negocio petrolero y el negocio en general de comercio no es gobierno o no es política, ni los políticos tampoco. El negocio de la dirección de los políticos es hacer negocios, entre comillas, ¿no? Porque los que están en Venezuela sí han hecho toda la plata del mundo a cuesta nuestra, ¿no? Pero hay un punto que es común, ¿no? Que ambos dos necesitan gerencia. Entonces, estas cuestiones de que el personal para la parte de desarrollar toda esta idea, sí, indudablemente que eso se ha trabajado también, eso se ha visto, cómo se ha hecho. Incluso hay algunas iniciativas de posgrados en esa área, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de qué podríamos mejorar aquí. 30 segundos para cerrar, por favor. Seguro, 30 segundos, gracias. La parte que aquí yo me gustaría también siempre oír es eso, ¿no? O sea, qué podemos nosotros enfocar, qué podemos mejorar de la estrategia. Porque una vez que tú tienes la estrategia, viene el cómo, viene el quién y viene el qué, y eso seguramente va a estar allí. Amén de lo que se dijo de que quienes vayan a Venezuela traerán su gente y traerán sus mercados, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, gracias Luis. No tenemos más personas que hayan solicitado la palabra. Lino, muchas gracias por esta presentación y también debo darle las gracias a la audiencia que ha aportado comentarios valiosos para mejorarla. Eso es lo que se busca, de que esta presentación sea mejorada y sea útil para todos. Entonces, vamos a cerrar formalmente la reunión de hoy y vamos a pasar a nuestra acostumbrada sobremesa